Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal Sanando el Abuso Narcisista. Mi nombre es Rosalía Salinas y me da mucho gusto de que estés aquí el día de hoy. En el primer episodio estuvimos hablando de las definiciones de abuso, de los tipos de abuso y concretamente de las etapas del abuso mental y emocional. Y también nos adentramos un poco en las características de las personas narcisistas. Si aún no lo has escuchado, te sugiero que vayas a buscar en este canal el episodio 1. En este segundo episodio vamos a estar hablando de las etapas de una relación narcisista y tóxica y también veremos las principales técnicas de manipulación que utilizan las personas narcisistas para llevar a cabo el abuso mental y emocional a sus víctimas. En un tercer episodio vamos a estar hablando de la dinámica familiar narcisista. Estaremos hablando de los chivos expiatorios, cómo se escogen a estas personas, cómo se da en general la dinámica de todos los integrantes de una familia tóxica. Y también hablaremos del síndrome del abuso narcisista, que son las consecuencias de las personas abusadas generalmente por padres o cuidadores narcisistas, y hablaremos de lo que genera en la víctima este tipo de abuso mental y emocional. Vamos a comenzar con este segundo capítulo y a manera de resumen del capítulo anterior, pues podemos decir que la persona narcisista, su principal característica es la falta de empatía, la búsqueda del control por medio del miedo y de la culpa que genera en su víctima, y su principal objetivo es obviamente pues no ser descubierta para continuar con este tipo de abuso que es su suplemento. Podemos decir que existen dos tipos de narcisistas. El primero es el narcisista manifiesto y el segundo es el narcisista encubierto o invisible. El narcisista manifiesto son fáciles de detectar, pues generalmente siempre están hablando de sí mismos, su mundo gira en torno a ellos y sienten que todo lo que hacen siempre es lo mejor, es lo correcto y es extraordinario. Se sienten personas grandiosas y generalmente lo expresan, y las demás personas pues podemos detectar esta grandiosidad, esta falsa grandiosidad de una persona narcisista manifiesta. Los narcisistas encubiertos o invisibles aparentemente son personas discretas, reservadas e incluso tímidas para algunas situaciones. Son personas encantadoras generalmente y con una facilidad de palabra impresionante. Son grandes manipuladores gracias a su labiosidad. Son personas engañosas, mentirosas y son las más peligrosas porque pasan inadvertidas, pero el daño que pueden llegar a causar es igual o incluso mucho mayor al daño causado por narcisistas manifiestos. Los narcisistas encubiertos o invisibles actúan en secreto y con mucha cautela, pues su principal objetivo pues es impedir que sus víctimas se den cuenta de esta dinámica narcisista. Los narcisistas son como vampiros energéticos que chupan la energía de sus víctimas, es como su alimento. Si de eso dependiera su vida, es una necesidad que tienen y dependen de este alimento energético. Hay dos tipos de suplementos. El suplemento primario, que es la atención pública que se les da, que es la búsqueda de fama, de reconocimiento, sentirse celebridades, sentir esta adulación, los aplausos de las demás personas, sentirse parte de autoridades, de instituciones sociales, políticas, religiosas, educativas o financieras. Este es su suplemento primario, de donde obtienen esta energía que los hace sentirse importantes y poderosos. El suplemento secundario se busca principalmente en la familia, en los vecinos, en los compañeros de trabajo, en los amigos cercanos. Son personas que están muy cerca de la persona narcisista, quienes les brindan este tipo de alimento energético o del suplemento secundario.
Cuando únicamente el narcisista se alimenta de este suplemento secundario, pues generalmente tiene una vida normal sin sobresalir mucho, busca su seguridad personal, cubrir sus necesidades económicas, sociales, familiares de la mejor manera, se esfuerza por ser el modelo de la familia y una persona perfecta dentro de los lineamientos que marca la sociedad. Generalmente es una persona que tiene buena reputación, logra bastantes éxitos, riqueza, estatus social y, como ya lo mencioné antes, pues es una persona aparentemente encantadora. Estos son los dos tipos de suplemento, el primario y el secundario, que sirve de alimento energético para una persona narcisista. Claro que puede ser la combinación de los dos, de la atención pública y de su vida normal familiar. Mientras más alimento tenga y mientras venga de mayores fuentes, pues es mucho mejor para esta persona. Como ya lo mencionamos, el narcisismo es una especie de vampirización energética que chupa la energía de sus víctimas, dejándolas en una posición de vulnerabilidad, generándole emociones negativas, desagradables, que mientras más desagradables sean, mientras más dolor cause en sus víctimas, es como si fuera un tipo de fortalecimiento para esta persona narcisista. El narcisista se alimenta de las reacciones de sus víctimas, es decir, lo que causa en ellas, sus gestos, la ira que provoca en las víctimas, la frustración, la tristeza, el miedo, la culpa, la desesperación, el llanto, los gritos, todo lo que genera o logra generar en su víctima, que son estas reacciones emocionales, es lo que le da el alimento a la persona narcisista. Disfruta cuando los demás sufren o reaccionan a causa de ellos, a causa de sus comentarios, de sus acciones. Necesita empequeñecer a los demás para poder sentirse grande y poderoso, y utiliza la manipulación para conseguir estos objetivos y seguir teniendo el alimento narcisista. Generalmente una persona narcisista tiene a su principal víctima, de donde consigue el mayor suministro emocional, y de igual forma una víctima de narcisismo tiene a su principal abusador, en donde se genera un tipo de conexión tóxica. Aunque el abusador siga generando u obteniendo abuso de otras personas en su área laboral, con amigos u otros familiares, va a tener siempre a su víctima principal, que es con la que tiene un vínculo emocional extremadamente fuerte, y por consiguiente esa toxicidad que se genera de esa relación será mucho mayor, principalmente para la víctima. Las víctimas de narcisismo sufren este vínculo traumático y tóxico, y se va generando con el tiempo este trastorno, que es el trastorno de estrés postraumático y el trastorno por abuso narcisista. Las víctimas con el tiempo se van adaptando a este tipo de relación tóxica, cooperan, incluso solapan y soportan la tiranía a cambio de algo, a cambio de seguridad, de beneficios, de ventajas que el narcisista puede ofrecerle, y aprenden a mantenerse pasivas, sumisas, como estrategia de supervivencia para evitar conflictos. Esto pues obviamente es un mecanismo de defensa, pues la persona víctima del narcisismo cada vez y poco a poco va dejando de tener más herramientas mentales y emocionales e incluso físicas, mientras más se adentra en este tipo de vínculo traumático. En cualquier relación narcisista, ya sea con una pareja, con un familiar tóxico, con un jefe, amigo o lo que sea, se da una serie de pasos o etapas que se repiten constantemente. Estas 3 etapas de la relación narcisista es el bombardeo de amor, que se conoce también como love bombing. La segunda es la devaluación y la tercera es el descarte. En la primera etapa del bombardeo de amor o el enamoramiento, en esta etapa el narcisista muestra sus encantos y sus mejores características para generar un lazo de confianza con su víctima. Es un amor acaramelado
que se refuerza constantemente con regalos, con muestras exageradas de atención y de afecto y en general con cualquier tipo de actividades agradables, principalmente para la víctima. Estas demostraciones de cariño generan un tipo de enganche emocional con su víctima que más adelante iremos describiendo. En esta etapa, la persona narcisista pues se comporta amorosa, complaciente. Si ya ha habido algún tipo de roce, de abuso, alguna discusión o algo, pues se olvida de lo sucedido y actúa como si nada hubiera pasado e incluso puede ofrecer disculpas si estas son necesarias. Estas relaciones se dan en parejas, en madres e hijos, en jefes, en amigos, como ya lo mencioné. El objetivo de esta etapa es enganchar a la víctima con un sentido de posesión, mas no de amor. La víctima acepta esta seducción y se acostumbra a las muestras de cariño. La persona narcisista muestra una falsa empatía y muestra apoyo, entendimiento hacia su víctima, un diálogo placentero, reconoce los logros, las habilidades, destaca sus cualidades y aquí es donde se da en la víctima la imagen de perfección, de idealización, de esa pareja perfecta o madre perfecta o hermana perfecta o jefe perfecto que muestra ese apoyo, ese entendimiento y esa empatía que pues ya lo dijimos no es más que falsa. Este trato especial que la víctima recibe por parte de su abusador genera un tipo de adicción en la víctima, libera una especie de dopamina en el cerebro que es lo que hace esta adicción hacia el abusador o hacia el narcisista, por este constante bombardeo de amor. El narcisista presta atención a las actitudes, a las respuestas de sus víctimas para descubrir sus debilidades, sus secretos, sus carencias y sus sentimientos más profundos que después pues le pueden obviamente servir para lograr sus objetivos narcisistas y obtener el suministro o su alimento energético. Es siempre bien importante prestar atención a nuestra intuición y aprender a detectar cuando una persona da amor continuo y sincero o si tiene cambios en sus comportamientos o este endulzamiento pues parece que tiene toques de falsedad. En la segunda etapa llamada devaluación, después de este bombardeo de amor, pues viene el abuso intermitente y poco frecuente intercalándose con bombardeo de amor y con devaluación. Es una especie de te doy pero te quito, de estira y afloje, de dar y quitar. En esta etapa es donde verdaderamente pues se muestra la persona como es, muestra su falso yo, criticando, desaprobando, devaluando, mintiendo, mostrando celos e incluso envidia por su víctima, y así es como obtiene el suplemento narcisista, su alimento, y es la forma de ejercer control sobre la víctima. La víctima comienza a ver cómo es la persona en realidad, pero justifica sus acciones por la dopamina generada en el love bombing o en el bombardeo de amor. Es como una confusión que se genera en las víctimas del narcisismo por estar latentes estas dos etapas del enamoramiento y bombardeo de amor, que como ya mencioné no se da únicamente en relaciones de pareja, y al seguir esta devaluación, estas críticas constantes y desaprobaciones, pues es donde se genera esta confusión que va fortaleciendo cada vez más el vínculo traumático entre víctima y narcisista. Y así es como se da el enganche con esta relación tóxica, porque en esta etapa se genera cortisol, que es la hormona del estrés, y en la etapa anterior se genera dopamina, lo que genera una adicción entre víctima y victimario, realizando un círculo vicioso, generando cortisol en la etapa de devaluación y esperando la dopamina, la hormona del placer, la hormona de la felicidad. Y así se repite este ciclo indefinidamente.
Esta adicción pues se va generando a nivel cerebral con la secreción de estas sustancias, de estas hormonas, la hormona del estrés y la hormona de la felicidad, que se van intercalando en diferentes periodos y se puede comparar a lo que siente un adicto a cualquier sustancia, pues al consumir la droga que le genera el bienestar, la dopamina, cada vez se va agrandando esa adicción. El objetivo de esta etapa es que el abusador trata de distraer la atención de su víctima, haciéndola creer que el abuso nunca existió o que nadie le creerá si lo comenta con alguien. Utiliza amenazas, chantajes, manipulación para evitar que la víctima hable o se defienda o se dé cuenta de la situación en la que está viviendo. La víctima duda de la veracidad del abuso y de su capacidad para convencer a otros del abuso que está viviendo en caso de que empiece a detectar. Asimismo, pues llega a la conclusión de que el abusador no es tan malo como lo pensaba, justificando a la persona narcisista y creándose una falsa idealización, con la promesa pues de que va a cambiar, con la promesa de que todo va a ser diferente y con las esperanzas de mejorar la relación. Es una especie de dar y quitar, es una intermitencia entre el abuso y la compensación, y en esta etapa pues se da ese desequilibrio de poder. La persona narcisista ejerce poder y la víctima es desvalorizada. Esto genera ese vínculo de codependencia donde el narcisista necesita a quien ejercer el poder y la víctima necesita quien lo valide. Una vez terminada esta etapa de devaluación, pues vuelve a surgir la etapa del bombardeo de amor y así se va dando este ciclo. La tercera etapa se lleva a cabo cuando se da una separación, es la etapa del descarte. Se da esta separación por decisión del narcisista o por decisión de la víctima. Se puede dar que la víctima se dé cuenta de esta dinámica narcisista en la que está siendo abusada y decida romper la relación, pero generalmente el descarte se da por decisión del narcisista, porque encuentra un mejor suplemento, encuentra una persona que le puede dar mayor alimento energético para cubrir sus necesidades. Aquí es cuando el narcisista prácticamente decide desechar a la persona porque ya no cumple sus expectativas, ya sea porque la víctima comienza a darse cuenta del abuso, comienza a defenderse o por cualquier otra razón y decide llevar a cabo este descarte. El narcisista, en su incapacidad de aceptar que alguien no desea estar a su lado, aplica estrategias de desprestigio como la campaña de difamación que más adelante veremos en las técnicas que utiliza el narcisista, la triangulación, la venganza, el gaslighting, ya sea a nivel familiar, laboral, social. Su lema siempre va a ser: si te vas a arrepentir, vas a irte arrastrando, te voy a hundir, no podrás sin mí. Son todas estas frases típicas de una persona que ha tenido el poder durante mucho tiempo y el control sobre otra persona que es su víctima. Y en esta etapa, obviamente, la persona que más sufre es la persona descartada, la víctima del abuso narcisista. Es importante comprender bien cómo se generan estas tres etapas y cómo se llevan a cabo para poder identificar si estamos viviendo una relación tóxica o una relación sana y placentera. Las relaciones sanas pues implican la capacidad de ambas partes, tanto de dar como de recibir. Hay una igualdad, se da un apoyo mutuo y se logran mayores niveles de comprensión entre ambas partes. Si bien las personas narcisistas pueden ser personas atractivas, encantadoras, exitosas, amables, pueden tener muy poca capacidad para mirar más allá de sí mismos y preocuparse por su pareja o con cualquier otra persona con quien mantenga una relación. Podemos encontrar personas narcisistas en cualquier parte, en nuestra familia, ya sean padres, hermanos, en relación padres-hijos, abuelos, tíos, primos, amigos, en la escuela, en el trabajo.
Por eso es importante prestar atención a nuestra intuición. La intuición nunca miente. Debemos estar alertas al tener contacto con cualquier tipo de personas. La intuición es ese algo que nos dice que esa persona no es honesta, no es sincera, que está utilizando una especie de manipulación para conseguir algo. Cuando genera preguntas en ti, dudas internas en la interacción con estas personas, ahí puedes comenzar a identificar y a evaluar si estás tratando con personas narcisistas. Veamos ahora las técnicas de manipulación que se utilizan en esta dinámica narcisista y vamos a comenzar con la invalidación, también conocida como desvalorización narcisista. Y esta pues prácticamente consiste en quitar valor, restar valor a la persona, desaprobar sus opiniones, minimizar, restar importancia a lo que dice o a lo que hace. Esta técnica es utilizada con mucha frecuencia hacia las víctimas y sobre todo a las personas que considera el narcisista que son personas fuertes, que son personas con habilidades o que pueden sobresalir en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Aquí es donde la persona narcisista ve una amenaza en estas personas, porque recordemos que en la mente de un narcisista pues nadie puede ser mejor que él mismo. Entonces aquí es donde entra la invalidación. Hace su mejor esfuerzo por desvalorizar a cualquier persona que considere una amenaza en potencia. Otra técnica es la luz de gas, también conocida como gaslighting. Esta palabra pues surge de una película de 1944 titulada así, Gaslighting, que trata de un esposo manipulador que controla en exceso a su pareja, haciéndola creer incluso que está loca, que está mal de sus facultades mentales y que necesita atención psiquiátrica porque ha perdido la cordura. El gaslighting es una especie de humo que el narcisista genera en torno a las situaciones de abuso, porque con este humo ni la víctima ni las demás personas pueden darse cuenta de lo que sucedió realmente y así no podrán identificar el abuso. El narcisista manipula la realidad de la víctima generando información falsa para distraerla. Hace dudar a la víctima de sus percepciones, de su cordura, de su capacidad para entender incluso si el abuso realmente sucedió o está sucediendo. Para generar esta luz de gas, el narcisista puede desde cambiar de lugar objetos de la víctima o desaparecerlos, negar lo que él ha dicho o ella ha dicho, perder la memoria sobre ciertas conversaciones o sucesos que pasaron para responsabilizar a su víctima y hacerla dudar de la veracidad de la situación. Las frases más comunes que se utilizan para generar el gaslighting pues es al momento de confrontar a la persona narcisista decir que no es cierto, yo no dije eso, cuando dije eso me malinterpretaste, siempre confundes las cosas, cuando pasó eso no me di cuenta de lo que pasaba, no lo hice con intención. De esta manera el narcisista niega la manipulación y con el tiempo va generando en la víctima mucha frustración, mucho enojo, mucha impotencia, donde llegan a generarse arranques de frustración. El narcisista utiliza estos arranques de la víctima para demostrarle a los demás lo desequilibrada que está la víctima y pierda su credibilidad ante los demás. De esta manera es como se consigue con este gaslighting generar este desequilibrio emocional, pues la víctima verdaderamente llega a dudar de su estabilidad emocional y mental. Considerándose una persona realmente desequilibrada, con trastornos emocionales y sin darse cuenta que esto ha sido producto de un gaslighting generado por mucho tiempo. La siguiente técnica es el síndrome de Estocolmo, donde el narcisista hace creer a sus víctimas
que son los únicos que pueden ayudarlos, que no podrán vivir o realizar algo si no es con su ayuda, con su apoyo, y así es como la víctima, al sentirse sin las herramientas necesarias para salir adelante, es como regresa una y otra vez al círculo vicioso, al círculo de abuso narcisista. El narcisista con esto trata de generar lazos de confianza y una codependencia tóxica con sus víctimas. En el síndrome de Estocolmo, la víctima desarrolla sentimientos positivos hacia la persona que la mantiene cautiva o que abusa de ella. Y de igual manera genera sentimientos negativos hacia las personas de autoridad o cualquier persona que podría estar tratando de ayudarles a alejarlos de su abusador. Otra técnica es el aislamiento, donde el victimario hace creer a la víctima que sus amigos, sus familiares son sus enemigos y actúan de manera falsa. Esto genera desconfianza sobre las interacciones de los demás, haciendo creer que no puede confiar en nadie para limitar a la víctima, generar la dependencia y que no pueda detectar el abuso y de esta manera pues liberarse de ese vínculo tóxico. En la técnica de triangulación, el narcisista enfrenta a sus víctimas para generar conflicto entre ellos, enfados, celos, dudas o envidia. Su lema es divide y vencerás. Y esto se lleva a cabo pues mostrando preferencias desiguales, haciendo comparaciones, críticas constantes, relatos de cada persona de acuerdo a sus propios intereses, con la finalidad de separar, de aislar, de que haya una ruptura en las relaciones entre personas. El narcisista es maestro en generar conflicto, pues aparte de que se alimenta de las emociones generadas en otros, en las emociones negativas que causan los demás con estos conflictos, también es de utilidad para el narcisista generar esta división que sabe que mientras las personas o su entorno esté dividido, pues difícilmente pueden comunicarse, pueden hablar con honestidad acerca de los abusos. En la triangulación, el narcisista controla la información que se da y le da a cada persona la información necesaria para generar estos desacuerdos. El narcisista disfruta la sensación de poder que tiene al manejar la información, lograr el juego mental y lograr la manipulación de los involucrados. Otra técnica utilizada es la empatía cognitiva, que no es una empatía genuina, es una empatía que se racionaliza, en donde los narcisistas observan a los demás y se convierten como en camaleones, haciendo creer que tienen empatía realmente hacia la persona. Los hacen creer que entienden lo que está sucediendo, que comprenden, incluso pueden aceptar sus errores y en general les hacen sentir que tienen similitud con ellos para generar esta falsa empatía y así lograr los lazos de confianza. La siguiente técnica es el hoovering, que significa aspirando. De hecho, es una marca de aspiradoras muy mencionada, Hoover. Y esta técnica el narcisista la aplica cuando siente que su víctima está dándose cuenta del abuso o que corre el riesgo de perder su suministro energético. Lo utiliza cuando la víctima se distancia del victimario y éste ve el riesgo de que descubra su manipulación. Utiliza el chantaje, las debilidades emocionales de las víctimas para que éstas regresen a su control. Utilizan la culpabilidad, inician la etapa del love bombing, el bombardeo de amor, habla de sus situaciones o relaciones familiares, de pareja o situaciones laborales de dolor, de desdicha, haciéndose la víctima para generar la compasión y que la verdadera víctima regrese pues a su control. Se muestran vulnerables para generar pues esta culpa, muestra interés en la víctima, utiliza monos voladores. Más adelante vamos a hablar de esta técnica de los monos voladores. Hace muestras de cariño, de amor, de arrepentimiento, fingirá preocupación, hará regalos, viajes, invitaciones a comer, comprar algo que sabe que para la víctima es importante e involucra también a otras personas que son importantes
importantes para la víctima para establecer la comunicación con su víctima principal. Es decir, cuando el victimario siente que está perdiendo el control de su víctima, utiliza esta técnica del hoovering para que la persona regrese. Es como si lo volviera a aspirar hacia su control, utilizando la manipulación, la culpa y la sensibilidad de la víctima. Generalmente menciona que las personas tienen problemas o dificultades para que la víctima intervenga y regrese la comunicación, regrese a su control. Menciona las enfermedades o problemas de personas cercanas para que la víctima se sensibilice, intervenga y de esta manera pues volver a obtener el control. La siguiente técnica es la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa que protege de amenazas mentales y emocionales. Aquí es cuando nos molesta en otros lo que no vemos en nosotros mismos, y cuando la persona narcisista percibe en los demás sus propios defectos y carencias emocionales, es decir, que los otros le reflejan sus propias debilidades. De esta manera pues se crea esa amenaza, y la manera de hacer frente a ella es hacer acusaciones y críticas. El narcisista genera culpa, dolor, hace sentir mal a las personas que le hacen ver su verdadero yo. Esto produce en el narcisista odio, recriminación a sí mismo, niega esa emoción, la reprime y se activa la herida narcisista, generando la invalidación hacia las personas que le han reflejado sus carencias. Es decir, cuando otras personas le hacen ver al narcisista sus errores o sus comportamientos, se genera esta barrera de protección, este mecanismo de defensa se activa, y es cuando se genera el ataque hacia la persona que le hizo ver, y además culpándola de las propias acusaciones. La siguiente técnica es la infantilización. Aquí el narcisista subestima las capacidades de los demás, no desea la independencia de sus víctimas. Se activa esta infantilización cuando la persona narcisista ve que sus víctimas están con alguna posibilidad de independencia. Ahí les hace ver lo peligroso y las dificultades que puede haber para generar esa creencia de que no podrán sin el apoyo del narcisista y que no tienen la capacidad de afrontar sus propios problemas. Se crea la codependencia, pues al cubrir las necesidades y resolver absolutamente todo, la víctima llega a creer que no puede resolver sus problemas por ella misma. En la familia se pueden resolver las necesidades económicas o de cualquier tipo, generando la dependencia de los miembros hacia la persona narcisista, buscando su apoyo y su aprobación siempre que deseen realizar algo en sus vidas. Esta técnica de infantilización pues prácticamente es tratar como niños pequeños a las personas, haciéndoles creer que cometerán errores si no cuentan con la ayuda o la aprobación de la persona que tiene el control. La siguiente técnica es la ley del hielo o la ley del silencio. Es muy conocida, es una forma de desprecio hacia otras personas, pues se ignora totalmente al otro. Es un abuso silencioso, es una forma de castigo y de rechazo hacia la víctima. Es importante no confundir esta técnica del hielo con el contacto cero. El contacto cero se da cuando una víctima decide terminar una relación narcisista y hace este acto de silencio para protegerse a sí mismo de esta persona tóxica. En esta técnica de la ley del hielo, la intención es diferente. El narcisista no busca terminar la relación, ni la víctima tampoco, sino más bien es intención del narcisista crear el malestar emocional por medio de la ausencia de comunicación. Busca herir a la persona, busca manipular, busca que la víctima sea quien asuma la culpa y la responsabilidad. Piensa que algo ha hecho mal, la intención es que se disculpe, que descubra el porqué del distanciamiento del narcisista y busque desesperadamente entablar de nuevo la comunicación.
La siguiente técnica es la llamada monos voladores o flying monkeys, que son los aliados del narcisista, sus títeres, los payasos del circo. El narcisista busca alianzas con sus personas más cercanas para generar credibilidad, genera una comunidad de seguidores y los monos voladores propician, facilitan y ayudan, ya sea de manera consciente o inconsciente, ayudan al narcisista a lograr sus objetivos. El narcisista pone a sus monos voladores en contra de la víctima, acentuando los defectos de la víctima y alzando las virtudes del propio narcisista. Los monos voladores hace referencia al cuento de Mago de Oz, donde una niña, Dorothy, es arrastrada por un tornado y llega al mundo mágico de Oz, y para regresar a su casa necesita encontrar la ciudad Esmeralda y ahí pedirle ayuda al Mago de Oz, que le ayudará a regresar a su casa. En el camino pues conoce y se hace amiga de un espantapájaros que representa el cerebro, el hombre de hojalata representa el corazón, el león cobarde representa el coraje, y pues esta niña va en busca del Mago de Oz para que la ayude. En el camino, la bruja mala del oeste trata de detenerlos de muchas maneras, escribiendo en el cielo con su escoba: "Ríndete, Dorothy". El Mago de Oz le dice a Dorothy, cuando llega ya con el Mago de Oz, le dice a sus amigos y a ella que les cumplirá sus deseos solamente si demuestran que son dignos de ellos, y les encomienda la misión de apoderarse de la escoba voladora con poderes mágicos de la bruja mala del oeste. En su camino se encuentran con el ejército de la bruja mala, que son estos monos voladores. Son unos monos con alas que obedecen, siguen las órdenes de la bruja y se encargan de sabotear y atacar a Dorothy y a sus amigos para proteger a la bruja y que Dorothy no cumpla con su objetivo. En psicología se utiliza el término monos voladores para referirse a estas personas que son utilizadas por la persona narcisista. El objetivo es ejecutar los ataques y las agresiones hacia la víctima. El narcisista no se ensucia las manos, siempre queda bien y siempre cuida su imagen. El objetivo hacia la víctima pues es causarle dolor, humillarla, denigrarla, deshonrarla, desprestigiarla para que pierda credibilidad y para vencer sobre la víctima. Aquí es donde se da la anulación narcisista. La técnica principal que utiliza el narcisista con los monos voladores son las campañas de difamación, que más adelante vamos a entrar en esa técnica. Los monos voladores pueden encontrarse siendo miembros de la familia, hermanos, primos, tíos, amigos, compañeros de trabajo. Cualquier conocido, cualquier persona puede ser un mono volador si cumple con las características y el narcisista considera que son útiles para realizar su ataque. La característica pues es creerse sus mentiras y ser seducido por sus argumentos. Los monos voladores son fuentes de información del narcisista. Por medio de ellos obtiene información de sus víctimas, los manda a preguntar, los manda a obtener la información que se le piden, siempre con el argumento de la preocupación o generando algún tipo de víctima en los monos voladores para que obedezcan con sus peticiones. También los monos voladores sirven para hacerle llegar información a la víctima con la finalidad de seguir teniendo comunicación y de esta manera pues la víctima no logre zafarse de ese círculo de abuso mental y emocional. Toda la información que el narcisista obtiene por medio de los monos voladores pues siempre será utilizada en contra de la persona que es víctima. Existen dos tipos de monos voladores: los monos voladores cínicos y los monos voladores manipulados. Los cínicos participan activamente en el abuso, pueden incluso comprender lo que está sucediendo y comprenden los objetivos del narcisista y aún así lo apoyan porque tienen las mismas intenciones.
Son también conocidos como coabusadores, pues sabiendo y detectando el abuso que se está generando, no hacen absolutamente nada para detenerlo y al contrario, participan y apoyan a la persona narcisista a lograr su objetivo. Los monos voladores manipulados no comprenden lo que está sucediendo, no entienden la situación, simplemente obedecen, simplemente se creen las mentiras y van a llevar y a traer la información. Son personas que son manipuladas y también se conocen como los títeres o los payasos del circo. Los dos tipos de monos voladores causan el mismo efecto en la víctima, causan el mismo dolor, la misma traición, el mismo desequilibrio emocional en la víctima, ya sea que lo hagan intencionalmente o que solo sean utilizados y manipulados. ¿Cómo podemos diferenciar a los monos voladores de los que no lo son? Las personas sinceras, las personas que realmente aprecian a la víctima, no creerán las difamaciones del narcisista o buscarán la opinión de la víctima. Le preguntarán acerca del rumor o de cualquier información y tratarán de aclararla. Una persona honesta con la víctima no se dejará manipular fácilmente por el narcisista y buscará conocer la versión de ambas partes antes de llegar a sus propias conclusiones, generalmente mostrando una actitud neutral ante cualquier situación de ataque mental o emocional o incluso poniéndose del lado de la víctima. Los monos voladores, en cambio, son títeres, son payasos de circo que creerán las mentiras y las difamaciones del narcisista sin cuestionarse. Son hipócritas, falsos y malintencionados. Y es que la persona narcisista se encarga muy bien de pintar a la víctima como la culpable de todo, el malo o el loco de la película para así conseguir aliados, pues la persona abusadora necesita neutralizar a su víctima antes de que ésta intente exponer su manipulación y sus abusos. Lo más conveniente en el proceso de recuperación es el contacto cero con el victimario, con los monos voladores para limitar la información mientras no sean conscientes de lo que hacen. La técnica de campaña de difamación es una forma de abuso emocional que utiliza el narcisista para desacreditar a su víctima. Consiste en esparcir rumores, dar inicio a malinterpretaciones, a falsas acusaciones, verdades a medias, conclusiones equivocadas, mentiras, calumnias, relatos exagerados y engañosos, inventar situaciones o dar información falsa para que la reputación de la víctima quede manchada. Esto es con el objetivo de poner a otros en contra de la víctima. La intención es pintar a la víctima como una persona inestable, poco confiable o incluso peligrosa, mientras que el narcisista se presenta como la víctima, como una falsa víctima o como la persona justa. De esta manera, el abusador advierte a los demás sobre el comportamiento de la víctima y sobre su estado mental y emocional.